Soy todo estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Nacional de Jaén. En esta oportunidad les voy a explicar un ejercicio de dinámica del tema cinemática de una partícula, donde nos plantean el siguiente ejercicio. Como tenemos un estudiante en parte de reposo desde el centro de la plataforma hacia afuera con una dirección radial con una aceleración constante de 0.6 metros sobre segundo al cuadrado. Si la plataforma gira a una aceleración, a una velocidad constante de 0,6, este nos dan como dato, nos pide determinar las componentes radiales y transversales de la velocidad y aceleración del estudiante, cuando el tiempo es igual a 3 segundos, nos piden ignorar su estatura. Sacamos lo primero, vamos a sacar los datos que ya nos dan en el problema, como tenemos la velocidad constante, que es igual a 0,6, la aceleración constante, que es igual a 0,6. Solo esos dos datos nos dan. Ahora, para hallar tanto las componentes radiales y transversales de la velocidad y aceleración, necesitamos un dato muy importante que viene a ser el radio. ¿Cómo sacamos el radio? Lo sacamos mediante la fórmula de posición, donde tenemos que la posición inicial más la velocidad inicial. ¿Por qué vamos a sacar la posición? Porque, como vemos, el estudiante mantiene una ruta fija, que eso vendría a ser el radio de esta plataforma. Entonces seguimos que la posición inicial más la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces reemplazamos todos esos datos. Eh, entonces la S que viene a ser la posición lo reemplazamos por R que viene a ser el radio. Donde tenemos que la posición inicial, como dice que parte del punto 0, viene a ser 0. Como parte de reposo viene a ser 0. Multiplicado por el tiempo que es segundos más un medio. La aceleración, como nos ven, ya nos han dado que es 0,6. Y el tiempo que viene a ser segundos. Entonces calculamos 0 más un medio por 0,6 por donde nos da que el radio que hemos hallado es igual a 2,7 metros. Como ya tenemos el radio, entonces ahora vamos a proceder a hallar tanto las componentes radiales y transversales de la velocidad y aceleración. Bueno, para la velocidad lo vamos a trabajar en un tiempo que ya nos dan acá, que viene a ser 3 segundos. Para hallar las componentes radiales y transversales de la velocidad, lo vamos a hallar mediante la fórmula de la velocidad con respecto a sus componentes, donde este es igual al r puntito por el vector unitario del radio más el radio por θ puntito por el vector unitario. De esta fórmula de la velocidad con respecto a sus componentes obtenemos que la componente radial de la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Con esta fórmula ya vamos a poder hallar las componentes radiales de la velocidad. Entonces, como vemos, ya tenemos todos los datos, velocidad inicial, aceleración y tiempo. Entonces, reemplazamos y tenemos que 0 más aceleración, que es 0,6, por el tiempo, que es 3 segundos, donde la velocidad radial es igual a 1,8. Pero en este caso vamos a trabajar con 3 decimales, entonces lo completamos con 2 ceros. Y ahí tenemos la componente radial de la velocidad. Ahora para hallar la componente transversal, a partir de esta fórmula, obtenemos que la componente transversal de la velocidad es igual al radio por θ puntito. Entonces el radio tenemos que es 2,7 por, como dato que ya nos han dado el θ puntito, que es 0,6. Ahora solo multiplicamos, donde tenemos que
0,6 a 1,62. La completamos con un 0 porque estamos trabajando con tres decimales. Como es velocidad es metros sobre segundos. Entonces ya hemos hallado los componentes radiales de la velocidad. Ahora vamos a hallar de la aceleración. También en la aceleración con el tiempo que nos dan, que son 6 segundos, y el radio que ya hemos hallado, que viene a ser 2,7. Entonces también vamos a aplicar la fórmula de la aceleración en términos de sus componentes, donde esa es igual a, la aceleración es igual a la aceleración radial por el vector unitario del radio más la aceleración inicial por su vector unitario. Donde esta es la fórmula, a partir de esta fórmula de aceleración con respecto a sus componentes, tenemos que la componente radial de la aceleración me da igual a r, dos puntitos, menos r por θ puntito. Como vemos, como vemos que solo tenemos el radio, no tenemos la segunda derivada del radio, que es lo que nos piden. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a reemplazar acá. Como vemos que esta S es como si fuera R, entonces vamos a derivar esto de acá, donde obtenemos que el radio es igual a un medio AP. Esto lo derivamos y obtenemos que el radio de la primera derivada de esto baja 2 y simplifica y tenemos que ir a la aceleración por fin. Entonces la primera derivada del radio viene a ser la aceleración, que es 0,6 a 1,8. 1,8. La segunda derivada del radio, que viene a ser la segunda derivada del radio, derivamos esto de acá y tenemos que esto es igual a la aceleración, donde la segunda derivada viene a ser 0,6. Entonces, como ya tenemos acá estos datos, los reemplazamos acá en la componente radial de la aceleración, donde tenemos que 0,6 menos el radio, que viene a ser 2,7 por θ puntito, que viene a ser 0,6. Procedemos a operar eso, 0,6. Obtenemos que la componente radial de la aceleración es igual a menos 0,172. Como esa aceleración viene a ser elevado al... Entonces ya tenemos la componente radial. Ahora vamos a hallar la componente transversal de la aceleración, donde a partir de esto tenemos que la componente transversal nos da que es igual al radio por θ, dos puntitos más 2 radio por θ puntito. Entonces, como vemos acá, nos piden esto, que no tenemos como dato θ dos puntitos, donde el θ dos puntitos corresponde a la aceleración angular, y como vemos acá nos da aceleración constante. Entonces, por conclusión, llegamos que aceleración angular viene a ser igual a 0. Entonces, al multiplicar el radio por 0, da 0 más 2 por la primera derivada del radio, que ya tenemos, que es igual a 1,8, y por θ puntito, que nos han dado como dato, que es igual a 0,6. Donde calculamos y tenemos que 2 por 1,8 nos da igual a 2,16. Comenzamos con 0, eso es segundo grado. Entonces ahí ya hemos hallado las componentes radiales y transversal tanto de la velocidad como de la aceleración. Bueno, eso es todo. Gracias.